¿Qué tal? Bienvenidos al segundo video de la serie del taller de administración de proyectos. Soy Iván Martínez Lima y te doy muchas gracias por estar viendo este video. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son los estándares o el estándar básicamente que vamos a utilizar como referencia para todo lo que es el taller. En este caso se le llama Guía del PMBOK o Fundamentos para la Dirección de Proyectos. PMBOK son siglas en inglés que básicamente significan el Manual o Libro del Conocimiento de Administración de Proyectos. Actualmente está en su quinta edición, es la edición más actualizada, y si lo buscas tal cual como te lo estoy presentando en esta imagen en internet, vas a encontrar, para bien o para mal, muchos lugares en la red donde puedes verlo en PDF e inclusive lo puedes descargar en PDF, lo cual te recomiendo hacerlo porque realmente es muy interesante, sobre todo si quieres meterte un poquito más de lleno en la administración de proyectos, es muy importante que te puedas basar en él. Pero vamos a hablar un poco más sobre el PMBOK. Actualmente es el estándar más reconocido a nivel internacional para la gestión o dirección de proyectos. No hay otro que sea más reconocido que este. Naturalmente es de Estados Unidos, y digo naturalmente porque es lo más común. En Estados Unidos la cultura de administración de proyectos es de las más fuertes en todo el mundo, aunque en Europa también hay estándares muy fuertes que se utilizan de manera cotidiana. Solamente para recordar que es un estándar, es un documento aprobado por una entidad reconocida que te va a proporcionar para un uso común y repetido reglas o pautas que debes de seguir. Pero su cumplimiento no necesariamente es obligatorio, depende a qué se refiere el estándar. Hay estándares que se vuelven normas y esas normas, si están aprobadas por un país o por alguna secretaría o ministerio de algún país, se pueden volver obligatorios. Pero otros estándares son simplemente guías de referencia. Uno de las empresas o de las instituciones, organismos, para decirlo de manera más precisa, que genera muchísimos estándares a nivel internacional es precisamente ISO, que probablemente ya lo has escuchado más de una vez. El PMBOK como tal no tiene nada que ver directamente con ISO, pero es una manera, una analogía de que puedas entender eh, qué importancia tiene y por qué es algo que nos guía específicamente para la administración de proyectos. En este caso, el PMBOK lo desarrolló el PMI, que es el Project Management Institute o Instituto de Administración de Proyectos, el cual tiene sede en Estados Unidos y fue fundado ya hace bastante tiempo, hace más de 45, 46 años, 48 para ser exactos al momento de grabar este video, y es una asociación de profesionales que precisamente se dedican a la administración de proyectos. Si hablamos de especialistas certificados, porque te puedes certificar como project manager o administrador o director de proyectos, sería la forma correcta para decirlo en castellano, aproximadamente el 90% del mercado, de todos los que están certificados en este estándar. La matriz, como lo hemos comentado anteriormente, está en Estados Unidos y en el 98 el PMI, o sea, el instituto, fue acreditado para poder desarrollar estándares por el Instituto Nacional de Normalización de los Estados Unidos, o ANSI. Si no habías escuchado hablar de este instituto, todas las normas más estrictas y las que se utilizan más en toda la industria de Estados Unidos provienen de este instituto de normalización. Entonces, al ser el PMI avalado por ellos para generar estándares que tienen que ver con administración de proyectos, pues significa que lo que nos está diciendo el PMI realmente lo tenemos que escuchar o realmente son las mejores prácticas, por lo menos en referencia a lo que se desarrolla en Estados Unidos, que es lo más fuerte a nivel América. Opera prácticamente en todo el mundo, 180 países, y esto es importante porque si te certificas a través del PMI, pues esa certificación es válida a nivel mundial. Lo único que tienes que demostrar es que administras proyectos de acuerdo al estándar y se te hace un pequeño examen. Y esto lo digo como paréntesis para que si te interesa, pues es algo que puedes hacer y te puedes enfocar. Vamos a seguir con el PMBOK. Para no desentonar con lo que actualmente son los estándares como ISO 9000, el PMBOK se enfoca en procesos que debes de realizar o seguir para lograr una administración de proyectos eficiente y sobre todo que sea eficaz. En el PMBOK se mencionan 42 procesos. En este taller, en esta serie de videos, no los vamos a ver todos de manera detallada, como te lo dije en el primer video. Solamente vamos a ver aquellos que nos van a proporcionar de manera inicial la mayor fuerza para poder administrar proyectos, sobre todo si no tenemos experiencia.
Pero estos 42 procesos están divididos en 6 grupos, que tiene que ver con el temario que te dimos en el video anterior. Vamos a hablar sobre la dirección de proyectos en general, pero los otros procesos tienen que ver con el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo y control y el cierre de los proyectos. En el siguiente video vamos a ver cómo estos grupos interactúan, ya que de repente estamos muy acostumbrados a pensar que cuando yo ejecuto un proyecto tengo que hacer actividades que si bien tienen que estar en secuencia, puedo asumir que tengo que terminar una para comenzar otra. Y esto no necesariamente es así cuando hablamos de administración de proyectos. En un proceso de empresa, en un proceso de fabricación o de producción, tú tienes que terminar el paso A para hacer el B. Pero en administración de proyectos esto es diferente. Lo vamos a ver en el siguiente video y para dedicarle el tiempo adecuado, por eso lo estamos separando. Hasta aquí la parte introductoria que tiene que ver con el estándar. Comparte el video si crees que haya personas que les pueda interesar. Dale me gusta, mándanos tus comentarios. Nos interesa mucho saber qué es lo que piensas de los videos que estamos haciendo. Y como siempre, muchas gracias por el tiempo que le dedicas a ver nuestros videos. Nos vemos en el siguiente de la serie. Hasta luego.